Gracias en primer lugar a LISRI por darme esta oportunidad, venir al Symposium de nuevo a contaros algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Os voy a contar 3 experiencias, 2 que están, una finalizada, otra que sigue en funcionamiento y algo que estamos abordando ahora nuevo, y después algunas cosas que hemos desaprendido. Por situaros un poco, ¿qué es el Instituto? Pues el Instituto es un organismo público de investigación. Ahora mismo tenemos una dependencia doble, orgánica del Ministerio de Ciencia, que es de reciente creación, y funcional del Ministerio de Sanidad. El objetivo del Instituto es, en todo su amplio sentido, hacer investigación en ciencias de la vida y de la salud, y en concreto mi unidad de investigación en telemedicina y de salud, pues nos centramos en ver cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar la vida de todos, tanto de los pacientes como de los profesionales, promocionar la salud en general de cualquier ciudadano. Hay algunos datos, no voy a entrar, alguna diapositiva que tenga mucho texto, no voy a entrar, seguramente después disponible en el canal de LISRI, por si queréis consultar algo más en detalle. Nuestra investigación en la unidad básicamente es ofrecer servicios tanto a centros públicos o privados que hacen investigación en el área de salud, como iniciar proyectos propios. Y damos soporte pues tanto a la definición del estudio como al diseño, implementación, despliegue o evaluación. Esta es nuestra actividad principal, es decir, tratar de demostrar o de obtener evidencia científica de que aplicando determinada tecnología la salud de los pacientes no se van a ver mermadas frente al tratamiento tradicional que se puede hacer en un hospital o en un centro de atención primaria o en cualquier otro ámbito. Pero aparte de esta, que es la actividad principal, también a veces ofrecemos algún tipo de servicio de soporte colaborando con otras unidades de investigación del instituto. Hace 3 años tuve la oportunidad aquí de explicar algunos de esos ensayos clínicos que hacíamos con el paciente. Por cambiar un poco de tercio, hoy he elegido 3 proyectos distintos en los que colaboramos con otras unidades del Instituto de Salud Carlos III, dándoles soporte tecnológico e implantando muchas veces, en la mayoría de los casos, proyectos LISRI. Por conocer un poco, ¿alguien de aquí trabaja en el sector de salud? Antes Fernando Carrión ha comentado un caso en concreto, más o menos, por allí alguien, por ahí otra mano. Bien, es difícil encontrar ahora mismo gente que esté trabajando exclusivamente en proyectos de salud y más con LISRI. Me ha sorprendido mucho la keynote de Brian esta mañana cuando ha hecho varias menciones, ¿no?, a temas de salud en su ponencia. Es algo que está muy en boga y se está invirtiendo mucho dinero por parte de tecnológicas. Microsoft ya hace muchos años que está trabajando en soluciones de salud, pero en los últimos años Google y Amazon han empezado incluso a adquirir pequeñas compañías que trabajaban en el sector salud para empezar a afrontar el futuro que se nos viene encima con la aplicación de mucha más tecnología, sobre todo con Internet de las cosas y bueno, muchas otras. No voy a entrar en esos temas, que si no se me va la ponencia. Normalmente recopilo, por mi labor de investigación, sale cortado. A ver, esa primera imagen ha salido cortada. Recopilo noticias que son interesantes, que voy guardando. Os he puesto aquí algunos titulares que me han llamado la atención. Algunos son antiguos, otros son más recientes. El primero, el Ramón y Cajal, comprueba la rehabilitación cardíaca en domicilio, que se ha cortado ahí el titular. El segundo, COPD en castellano, es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Investigación en red con el SIDA, servicios de MSalud, algunos más. Esto también sale cortado, es un vídeo de Telemadrid, de las noticias de mediodía, donde se demostraba el uso de una app de rehabilitación cardíaca. Bien, vosotros, aunque no tengáis nada que ver, vuestro negocio no esté relacionado con la salud, si vieseis estas noticias en un periódico o en el telediario, ¿prestaríais atención? ¿Os llama la atención suficientemente como para a ver qué está haciendo esta gente y leer la noticia con estos titulares simplemente? ¿Sí? Voy a levantar la mano. Si alguien no lo voy a poner negativo, ¿vale? Sí, porque al final la salud es algo que nos afecta a todo y además por deformación profesional, muchos de los que estamos aquí seremos tecnólogos, entonces todo tiene un tufillo tecnológico, ¿no?, detrás, a ver qué está haciendo esta gente, ¿no? Y muchas veces pensamos, son soluciones privadas, seguramente, soluciones ad hoc. Con la mano en el corazón, leyendo estos titulares, alguno de vosotros pensaría,
Voy a ver si lo han hecho con Liferay. Voy a ver si han utilizado un producto open source para soportar esta cosa. ¿Alguno? ¿Una mano? No. ¿Por qué no? Os tienes que preguntar, ¿por qué no? ¿Vale? Todo esto, debajo hay Liferay funcionando. Todos estos titulares, ¿vale? Son titulares de proyectos nuestros que hemos hecho en el Instituto de Salud Carlos III. Vale, reflexionad sobre ellos y después al final de la presentación os vuelvo a preguntar. Las tres experiencias. Primero voy a contar algo grande. CRODIS fue un proyecto europeo que se inició en el 2014 para el abordaje de la enfermedad crónica y la promoción de la salud en el envejecimiento. ¿Qué es una Joint Action? Una Joint Action es un mecanismo de financiación que pone la Unión Europea, en la que también están implicados los ministerios de los países que participan, ¿vale? Entonces, en este caso, ojo, las imágenes están siendo todas un poquito mal. Bueno, los países están cortados, participaron ahí 24 países. España, que la había coloreado allí, fue el país coordinador o el país líder de esta iniciativa, de este proyecto. Lo lideró el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad delegó en su OPI, en el Instituto de Salud Carlos III, la ejecución del proyecto. ¿Vale? Entonces participamos mucha gente del instituto, participó el Centro Nacional de Epidemiología, la Escuela Nacional de Sanidad y nosotros, como Unidad de Investigación de Telemedicina, también participamos en ese proyecto. Tuvo un presupuesto de 9,2 millones de euros. La Unión Europea aportaba 4,2 millones de euros y los otros 4,2 millones eran aportados por los ministerios de cada país. ¿De dónde surge esta Joint Action? Pues de un problema cada vez más importante en Europa, que viene dado por el envejecimiento de la población, cada vez vivimos más, y por el estilo de vida que llevamos, que no es precisamente el más saludable, lo que hace que 8 de cada 10 personas mayores de 65 años en Europa tengan una o más enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas que en su mayoría son evitables llevando un estilo de vida saludable, ¿vale? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, respiratorias. Justo ayer salía una noticia en prensa en el país, estuve viendo sobre diabetes. Una epidemia ya en Europa que es totalmente evitable y se debe diabetes tipo 2 a nuestro estilo de vida. Si a eso unimos que el presupuesto de los ministerios de Sanidad en tratar las enfermedades crónicas suponen del 70 al 80% del presupuesto, podéis imaginar que eso en unos años es insostenible, ¿vale? En Europa. La Joint Action tenía como objetivos identificar, intercambiar, escalar y transferir buenas prácticas en intervenciones relacionadas con promoción de la salud, empoderamiento del paciente, multimorbilidad. Multimorbilidad es cuando una persona sufre más de una enfermedad crónica, entonces se empieza a hablar de multimorbilidad, y lo normal es que todos los enfermos crónicos tengan multimorbilidad, porque se empieza ganando peso te lleva a la obesidad te lleva a la diabetes te lleva a la enfermedad cardiovascular y al final se van encadenando una tras de otra, y de eso hablamos de multimovilidad. Y como un caso especial la diabetes, que como digo empieza a ser muy preocupante. Para esto se pensó en crear una herramienta online tecnológica llamando Platform for Knowledge Exchange, con el objetivo de evaluar prácticas que cualquier organización, ya sea ministerio, ya sea organismo regional, ya sea hospital, está llevando a cabo en alguna de estas áreas, evaluarlas objetivamente para tratar de demostrar que hay evidencia de que eso funciona y esas prácticas el resto de países, el resto de hospitales pudieran reproducirlas, ¿vale? Y que además esas prácticas fuesen de acceso público para toda la población, cualquier ciudadano europeo o del mundo. Nosotros estuvimos trabajando en el paquete 4 con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Ellos fueron los que estuvieron recopilando, digamos, todos los requerimientos funcionales, pegándose con todos los profesionales, con todos los médicos, tratando de definir esos criterios objetivos para evaluar prácticas, y nosotros nos encargamos de toda la infraestructura tecnológica y de todo el desarrollo. Ni os cuento lo difícil que es poner de acuerdo a 23 países europeos, a un montón de profesionales, cada uno con su ego, yo soy el más importante y lo que digo yo va a misa, ¿vale? Y la cantidad de reuniones y reuniones que hubo que hacer para conseguir ese consenso. La plataforma consta de estas áreas bien diferenciadas, lo que se llamó el Clearing House,
donde van a estar las prácticas recogidas. Hay un proceso de aprobación, ¿vale? Donde dos revisores revisan la práctica que alguien envía, un hospital, un organismo, y después hay un referee, se llama un árbitro, que recopila las dos evaluaciones de los revisores y establece si está de acuerdo o no está de acuerdo con ellos. Una digital library donde subir, digamos, recursos multimedia, vídeos, páginas web, todo lo que tuviese relación con la salud, y un referee validaba, perdón, un reviewer validaba si era bueno o valía la pena que estuviese en la plataforma o no. Teníamos un dashboard, el panel de usuario con acceso a toda su funcionalidad, el motor de búsqueda, además con el servicio MES, que es un servicio que da la National Library of Medicine de Estados Unidos, donde todas las prácticas se etiquetaban con esa terminología que es médica, que para los médicos es muy útil, y una parte de HealthDeps, de asistencia, ¿vale? Esta fue la primera versión que hubo del workflow de aprobación, hecho en Caleo. Después os cuento un poco más detalles técnicos si queréis. Donde se creaba la práctica, se pasaba a los dos revisores, llegaba el reviewer y automáticamente después el sistema decidía si la práctica era buena, pasaba a estar al repositorio de prácticas buenas o no, o se rechazaba. ¿Qué hicieron los expertos y el Instituto Aragonés de Salud pegándose con ellos? Tratar de definir para cada una de las áreas que iban a tratar las buenas prácticas, pues promoción de la salud, diabetes, definir criterios comunes por los que cualquier práctica se podía evaluar. Y además, qué criterios eran mejores que otros. Entonces, los paneles Delphi consisten en reunir a un montón de expertos en el área que empiecen a discutir, con post-it se van poniendo en paneles, a ver, no, a mí me parece esto más importante, hasta llegar a un consenso en donde se establece prioridades y pesos, ¿no? Y después cada uno de esos criterios a su vez en categorías, ¿vale? De tal forma que al final todo suma 100, todo está ponderado, y una vez que está definido ese criterio objetivo de evaluación de prácticas, pues el sistema establece en función de la revisión si la práctica es la mejor, ¿ves? Si es buena o si es una práctica prometedora, ¿vale? O si es rechazada. En ese caso no aparece en ningún sitio. ¿El objetivo cuál era? El objetivo es lograr una distribución normal, una campana de Gauss, donde aproximadamente un 15% de las prácticas se consideran las mejores, un 34% que son buenas, otro 34% que son prometedoras y un 15% que son rechazadas porque son las que peor puntuación tienen, ¿vale? Esto con el tiempo normalmente suele degenerar a una campana con una simetría negativa en el que al final, como todo va evolucionando y todo cada vez es mejor, pues resulta que tenemos un montón de mejores prácticas y muy poquitas ya buenas y prometedoras. Entonces, el objetivo de la plataforma, que nunca llegó a funcionar o a entrar en producción esta parte, era ir cambiando esos márgenes de corte para que siempre las mejores fuesen un 14%. Es decir, si todo va evolucionando a mejor, pues las prácticas a mejor también hay que ir limitándolas, ¿no? ¿Cuáles son las mejores? Os traigo unos pantallazos porque lamentablemente la web ya no está disponible, ya no está pública, entonces no os puedo decir cómo acceder. Entonces, esta era la pantalla inicial donde cualquier persona entraba y podía buscar ahí cualquier cosa. El titular que habéis visto antes del Google de las enfermedades, un tanto sensacionalista, del periódico de Aragón, se refería a esta web, ¿no? Entonces, tú aquí buscabas y te salía esto. En la primera pestaña tenemos las prácticas ordenadas mejor, como podéis ver ahí una breve descripción, un etiquetado, a qué área pertenecía, a Health Promotion o a diabetes, dónde está implantada, en Gran Bretaña, en Irlanda, si era a nivel local, a nivel nacional, si la práctica la había llevado a cabo una institución pública, privada, y después el resto de pestañas, excepto la última que pone Siroco, el resto de pestañas son esos recursos multimedia relacionados con la enfermedad que estás buscando, ¿no? Si pinchabas en una práctica, aquí tenías, digamos, la parte de la descripción de la práctica que no se valoraba, simplemente describías tu práctica con los criterios que establecieron, y luego viene la parte que realmente los evaluadores tenían en cuenta a la hora de determinar si tu práctica era buena o no. Entonces, ese description de la práctica es una de las categorías y las preguntas que hay debajo, los criterios que tenían sus pesos que os enseñé antes en el panel Delphi. Por ejemplo, las prácticas de Health Promotion pues tienen todos estos criterios con sus categorías, ¿vale? Estas prácticas las podías tuitear o te las podías descargar en PDF con un código QR para acceder con ellas online y llevártelas a cualquier lado. ¿Un usuario cómo metía su práctica? Pues la daba de alta, daba la parte descriptiva sin más y después
en la parte que se iba a evaluar, pues se introducía el texto, su descripción de la práctica, Equity, Target Population, y después las preguntas, que hay abajo, bueno, una especie de self-assessment, es decir, ¿estás seguro de que lo que has puesto descriptivo recoge este punto? Que por este punto te van a evaluar los evaluadores, ¿no? Entonces, una forma de asegurarte de que lo que estás poniendo ahí lo tenías en cuenta, ¿no? Cuando el usuario enviaba esta práctica, de su hospital, de su centro de atención primaria, a nivel regional de su consejería de sanidad, pues automáticamente llega a los revisores. El proceso siempre es ciego, ¿vale? Nunca se sabe quién envía la práctica, nunca se sabe quién la revisa, y el referee final tampoco saben quiénes han sido los revisores que la han revisado, ¿vale? Completamente ciego. En cualquier momento, alguno de ellos podía renunciar a evaluar esa práctica, por ejemplo, por un conflicto de intereses. Oye, pues me ha llegado esta práctica que es de España y resulta que yo trabajo en el Ministerio de España, en el Ministerio de Sanidad español, pues no me parece que sea yo quien deba evaluar la práctica, ¿no? Pues automáticamente en el sistema él podía rechazar la práctica, se buscaba en el pool de revisores otro nuevo y se le asignaba para que la evaluase. Entonces, un revisor nunca establecía la puntuación de esos criterios, sino que establecía de qué forma estaba totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo con lo que el usuario había escrito ahí, ¿vale? Cuando los dos revisores habían revisado su práctica, llegaba al referee. Y el referee normalmente solo tendría que actuar cuando había discrepancias entre los revisores. Entonces, en el segundo caso, por ejemplo, normal es que el árbitro, el referee, dijese, bueno, pues aquí le pongo un 2, porque los revisores han dicho que tal, yo no entro a la hora más. Y en el otro, que uno ha puesto un 1, otro ha puesto 2, pues voy a ver qué ha escrito el usuario y ya decido qué valor da. Con ese valor del árbitro es con el que el sistema después calculaba si la práctica iba a ser buena o iba a ser la mejor o simplemente se quedaba en prometedora. Estas son algunas de las píldoras que aparecieron tanto en la web de la Unión Europea, en la DG Santé, como en los trípticos cuando se dio a conocer CRODIS, ¿no? Pues la plataforma CRODIS recoge la mayor colección de prácticas, de buenas prácticas en cuidados de salud. La verdad es que fue un éxito total, muchos socios estaban contentos, pero llegó un momento en que la Comisión Europea tenía en marcha varias joint actions relacionadas con salud y dijo, bueno, tengo aquí varias, ¿cómo esto no puede ser? Vamos a dejarlo solo en una. Entonces nos postulamos como la mejor plataforma en ese momento para migrar todas las prácticas del resto de acciones que tenía la Unión Europea para migrarlo. Fue el caso de Sirocco, la pestaña que aparecía antes. Sirocco era una joint action en cuidados integrales y lo que hicieron fue volcar su información en la nuestra. Parecía que se iba a quedar, pero la Unión Europea, o mejor dicho, la Dirección General de Salud, cambió de opinión y decidió que no se iba a quedar ni con la plataforma de CRODIS ni con ninguna otra. Que iba a hacer una plataforma nueva en cuestión de 3 meses, luego tardaron un año, y básicamente se ha quedado en un sitio donde se suben PDFs, lo único que ha quedado de CRODIS son esos PDFs de las prácticas, donde ahora se suben en una web, hace muchos meses que no entro, pero prácticamente sin uso, ¿vale? Y ahí murió el proyecto. No está activo el público, lo tenemos activo aún nuestros servidores porque hubo socios que nos pidieron que estuviese levantado el servicio porque querían seguir cacharreando un poco con él, ¿vale? Así que una conclusión. Óscar de Agor Pelayo, no sé si está aquí, esta mañana me ha hecho un spoiler. Nada es too big to fail. Esto, cuando en mis años que trabajaba en consultoría en presupuestos de 7 cifras, en euros, con mucho dinero por medio, siempre se decía cuando las cosas iban mal, no te preocupes que esto sigue para adelante, esto no cae nunca, ¿vale? Pues no es verdad, no es verdad ni en consultoría, ni es verdad en investigación, ni en ningún tipo de proyecto, ¿vale? Es suficiente con que una persona con el suficiente poder quiera tirar algo por el suelo para que se lo cargue y ya está. Y es muchísimo más fácil destruir que construir. Eso lo podemos tener muy clarísimo, muy claro. Así que en vuestros proyectos lo que hay que lograr siempre, ya ha salido antes en el panel de tendencias y en otras ponencias, hay que lograr siempre la implicación de todos los eslabones de la cadena. Como uno de ellos no está implicado en el proyecto está en riesgo siempre. Así que, bueno, y digo implicación, no digo comprometido. No sé si conocéis la diferencia entre implicación y compromiso. La fábula de la gallina y el cerdo. Si hay tiempo al final de la presentación os la cuento, y si no, en el café.
Vamos con algo pequeño. ¿Sabéis qué es el linfedema? Yo no lo conocía hasta hace unos pocos años. ¿No? Bueno, en España estos son datos, creo que del 2014-2015. Una de cada 10 mujeres en España sufre cáncer de mama o sufrirá cáncer de mama. El linfedema es una complicación tras la operación para extirpar el cáncer de mama. El aparato linfático del cuerpo humano queda tocado, con lo cual la linfa ya no drena bien. Normalmente se estima que entre un cuarto y un tercio de las mujeres a las que se ha practicado una mastectomía sufren el linfedema. Y hay un problema importante. No existe prevención, al menos no existe una prevención reglada que todos los hospitales cuenten. Depende de qué hospital, pues recibirás mejor información sobre cómo prevenir el linfedema o no. Y el problema es que una vez que surge ya es crónico para toda la vida. ¿Qué es el linfedema? Pues aquí algunas imágenes para que lo veáis. Normalmente suele ocurrir en los miembros superiores, pero también en los miembros inferiores, ¿vale? Una vez que el sistema linfático está tocado, pues puede ocurrir en todos los sitios, ¿vale? Arriba las manos, pues vemos algo de hinchazón, el brazo de abajo a la izquierda un poco hinchado, pero ya vemos que el problema en el brazo de la derecha ya es, aparte de ser muy doloroso, porque tienes todo el brazo hinchado, pues es un problema para tu vida diaria, ¿vale? Para moverte, para coger cosas, para... ¿Cómo se soluciona? O se intenta solucionar con drenajes linfáticos, con mangas de compresión, ¿vale? ¿De dónde surge este proyecto? Pues bueno, se celebró en España el primer hackathon en salud en el 2016 y teníamos ya relación con algunos médicos, con algunos doctores del Ramón y Cajal por estos proyectos, y entonces pues surgió una posible colaboración. Y dijeron, oye, ¿os parece participamos? Llevamos un proyecto que aquí tenemos unas doctoras que están pensando en algo relacionado con el linfedema. Bueno, estuvimos informando, yo se lo comenté a miembros, compañeros de la unidad de investigación, dijimos, venga, vamos a participar en el hackathon. ¿Qué consiste el hackathon? Pues es un fin de semana donde se juntan, por un lado ingenieros, por otro lado médicos, físicos, fisioterapeutas, y dicen, bueno, vamos a tratar de encontrar soluciones a determinados problemas, ¿no? Entonces, pues allí que nos fuimos, cuatro compañeros del instituto y 2 doctoras. La versión inicial o el plan inicial con este proyecto era tratar de abarcar todos estos ámbitos que ahora no están cubiertos en ningún hospital en la Comunidad de Madrid y posiblemente en ninguno de España. Entonces, el hackathon empezaba un viernes por la tarde, terminó un domingo por la mañana y solamente podemos afrontar la pelota roja, ¿vale? El resto no. Pero bueno, en 2 días conseguimos montar una web, está disponible, ahí tenéis la URL si queréis entrar. ¿Y cómo lo hicimos? Ellas tenían material que a las pacientes que iban a su servicio de rehabilitación pues le daban, ¿no? Fotocopias, oye, pues mira, sí, fotografías, tenían vídeos grabados en móvil, se los pasaban por WhatsApp. Toma, mira un vídeo sobre cómo se hace un drenaje, cómo se pone un vendaje, ¿no? Pues bueno, pues ahí en 2 días, 4 personas, uno se dedicó a hacer el tema de apariencia, otro a trabajar con los materiales y darles formato, los vídeos grabados, vamos a poner carátula, vamos a hacer algo chulo, ¿vale? Por cierto, estoy viendo que el logo está sin actualizar, tengo que actualizar el logo del ministerio. Y bueno, pues ahí los pacientes, ahora todo el paciente que pasa por el servicio de redacción de Ramón y Cajal le da la URL, ¿vale? Y de vez en cuando recibimos mails de gente. El último fue el mes pasado en concreto, una mujer preguntando dónde podía adquirir determinado tipo de manga de compresión, ¿no? Pero hemos recibido mail de Sevilla, mail de La Coruña, y además las doctoras lo presentaron en congresos en Iberoamérica. El último creo que fue en Buenos Aires. Incluso de vez en cuando recibimos algún correo o algo de gente en Latinoamérica, ¿no? Sobre el tema. Entonces, una cosita pequeña que se hizo en un par de días, que por un acuerdo que tenemos con el Ramón y Cajal está montada una máquina nuestra en Instituto Salud Carlos III y que a diario o durante el año cientos de mujeres entran ahí para consultar información, ¿no? Algunas imágenes del hackathon. Yo creo que participamos, al final se formaron como 20 y tantos equipos de ingenieros y profesionales médicos. Fuimos los únicos que trabajamos con la IRRE y que presentamos una solución en la IRRE.
Y bueno, aquí una foto, los 4, una de las doctoras y la otra doctora que estaba tomando la foto. ¿Vale? Una experiencia, si tenéis la ocasión de participar alguna vez, muy interesante. Y algo que empieza, la Red Española de Investigación en SIDA. Es el primer proyecto en el que hemos utilizado la IRACE 7.0. Los anteriores, todos hasta ahora en la unidad, habían sido con la IRACE 6.2 y esta es la primera vez que hemos utilizado la IRACE 7.0. La red de SIDA en España está formada por 37 grupos de investigación en hospitales, en universidades, centros públicos de investigación y cuenta con 342 investigadores. ¿Vale? Sus objetivos, no voy a entrar mucho en detalle. Tiene estas 4 estructuras principales. Una base, una cohorte es un grupo de personas que cumplen determinada condición en medicina a la hora de hacer los estudios. Entonces España tiene la cohorte CORIS, es la cohorte principal de referencia con pacientes de SIDA, y CORIS-P, que es la cohorte con niños que tienen SIDA, que son seropositivos. Y después también hay un biobanco y una plataforma de ensayos clínicos. Tenían una web de principios de los 2000, pero la apariencia era anterior a la existencia de Internet. Lamentable, hecha a medida, no podían actualizar contenidos, era un infierno para ellos, y entonces, pues, como son parte de Carlos III y nosotros ya hemos colaborado con ellos en alguna otra cosa, pues nos propusieron, oye, ¿qué os parecería si redefinimos la web con vosotros, ¿no? Y nos pusimos con ello. Tiene una parte pública que ya está terminada, se presentó en junio de este año y ahora estamos trabajando con la parte de intranet. Me va a ser muy útil todo lo que se ha discutido antes en el panel de tendencias, porque a ver cómo hacemos ese espacio colaborativo, que ya es un gran salto para los investigadores, que ahora mismo para compartir documentos utilizan Dropbox, que cuando tienen que localizar a otro investigador de un tal, oye, llámame a este hospital a ver si localizas a no sé quién en la unidad de no sé cuántos, ahora van a tener acceso a toda la información de la gente que está investigando en la red. Una cosa muy importante a la hora de colaborar, que no ha surgido antes en el panel de tendencia, es creo que la gente colabora en estos espacios en la medida en que note que va a recibir algo a cambio. Es muy difícil decir colaborar y decir ¿y para qué? ¿Vale? ¿Para qué voy a utilizar mi tiempo? Aquí tenemos algo muy importante, que es la burocracia administrativa de los ministerios. Entonces, para cualquier investigación hay que escribir papel, toneladas de papel, para solicitar los proyectos, para justificar los proyectos, para hacer todo. Y eso requiere muchas horas de trabajo buscando todo lo que se está haciendo durante el año, durante los últimos años. Entonces, algo que vamos a plantear aquí en la intranet es cómo pueden aportar toda esa información que después van a necesitar para elaborar sus memorias y para seguir a sus proyectos, ¿vale? Y en la web hay acceso a nivel público de las publicaciones que tiene cada grupo de investigación, de lo que están haciendo. Pues si todo eso después somos capaces de, oye, estás aportando esta información, pero es que después con darle un botón vas a descargar de todo lo que necesitas para justificar ante el ministerio o justificar cualquier entidad esto. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor me lo pienso, pues que ahora, que si una cosa la tengo en Dropbox, que si otra la tengo no sé dónde, que sí. ¿Vale? Entonces, ese puede ser un punto importante para enganchar a la gente y que colabore en esa parte interna. Algunas pantallas, ahí está la web pública, podéis entrar, además como responsive desde el móvil podéis echarle un vistazo. redrace.es, acceso a todos los grupos de investigación, que es lo que hace, una pequeña biografía de todos los grupos, los programas de investigación que tienen en marcha. Aquí en el programa 4 tenéis unas imágenes muy chulas que no salen ahí, sobre cómo el virus invade un linfocito y rompe su membrana celular. Está curiosa. Esta es la parte de noticias y newsletter, que ha salido totalmente cortada, ¿vale? Pero ahora mismo son propios investigadores de la red los que están actualizando este contenido de la web, donde meten sus noticias, meten sus newsletters, meten su actividad. Vale, me queda un minuto. Lecciones aprendidas. Hay que desaprender, en estos proyectos siempre hay que desaprender. Descubrir, entender, innovar. Con el proyecto de CRODIS sufrimos mucho con Caleo y con los formularios, ¿vale? Hasta el punto de que tuvimos que hacer un módulo completo de formularios. Ahora me ha encantado ver la charla de esta mañana con la versión 7.1 del IRI, donde prácticamente todo lo que hemos desarrollado ya no lo va a dar la 7.1. Es decir, preguntas condicionadas que salen invisibles o no, validez de respuestas introducidas,
un montón de cosas que hemos desarrollado a medida en la versión 6.2, no solo en CRODI, sino en otro proyecto que no os he contado, y que en la RAID 7.1 a lo mejor nos había facilitado mucho la vida si hubiese estado disponible en el 2014. Algo que aprendí, los que son padres seguro que no saben lo que pagar, sabemos lo que pagaríamos en algún momento por tener este trozo de silicona para nuestros hijos en algún sitio. Es algo que se valora cuando trabajas con gente, por ejemplo, con médicos, que están acostumbrados a que el sistema diga no, 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 no se puede poner eso, no se puede instalar, que cuando les das una pequeña solución, como el caso del linfedema, dices, joder, qué cosita más pequeña y lo útil que le resulta a tanta gente, ¿no? Y ya termino. Es algo que aprendí. Si tenéis la oportunidad de ver mi presentación de hace 3 años en el canal de Live de YouTube, veréis, son proyectos totalmente distintos, con ensayos clínicos, con pacientes que les ha dado un infarto y que les ayudamos con una aplicación móvil a mantener su vida diaria, que pierdan el miedo, que están en contacto con los profesionales, pudiendo hacer videoconferencia con ellos. Niños con diabetes, que les ayudamos a controlar con el móvil y que sus padres estén más seguros que simplemente anotando los datos. En esos momentos es cuando descubres la importancia de hacer cosas pequeñitas que les viene bien a la gente. Y en ese momento cobra un sentido especial el lema de Liferay. Bueno, ¿habéis pensado en esto? ¿Por qué leyendo los primeros titulares en ningún momento pensasteis que se puede utilizar Liferay para hacer estas cosas? ¿Por qué no? Bueno, no tengo la respuesta, ¿eh? Pero creo que a veces nos enmarcamos demasiado en nuestro trabajo, en el día a día, y solo vemos las cosas que con el tiempo vamos creciendo, pues nos cerramos a otras historias y nuestra creatividad llega un momento en que termina, ¿no? Así que no tengo la respuesta, pero sí que os animaríais a que siguieseis investigando, siguieseis curioseando, más allá de lo obvio, de lo que tenéis cada día en vuestro puesto de trabajo, a plantear cosas nuevas siempre, imaginar otras historias y mantener siempre viva esa curiosidad de los niños. Gracias.